Buenas noches, hermanos. Aquí les habla su amigo Raúl Rojas en un nuevo video que vamos a presentar hoy. Este video, el título será bueno, la iglesia siempre ha tenido muchos Judas Iscariotes y a través de su historia. Pero hoy en día este será el título de este video. Los Judas actuales en la iglesia en el siglo XXI. Es un tema que se ha venido viendo por muchos lados, donde vemos que Judas lo quieren beatificar. Ha salido esta noticia del Vaticano por un sacerdote ahí llamado Simone Calefi. Muchos de ustedes lo pueden encontrar en el internet y de dónde sale la noticia y todo esto. Y es un tema interesante porque si nos damos cuenta, hoy en día sale mucho esta noticia de tantas cosas extrañas, raras que vemos en la iglesia. Y lo que para la iglesia, para los padres de la iglesia, para los doctores de la iglesia, fue una persona, hablando de Judas, que prácticamente se condenó. No entendemos por qué ahora se dice que, pues no solamente que no se condenó, sino hasta beatificado. O sea, imagínense nada más. ¿A dónde vamos ya? Uno puede poner atención o le puede importar e interesar este tema. Igual sí, igual no. Pero viéndolo de cerca, sí es un gran problema. Porque toda esa nueva era que se ha infiltrado en la iglesia nos está a mucha gente se irá de la iglesia, que también estamos viviendo esta apostasía. Mucha gente se irá de la iglesia, muchos se confundirán, muchos ya no sabrá qué creer, porque esa no es la doctrina católica, hermanos. Entendamos de una vez por todas, esa no es la doctrina católica. Esa no es la doctrina de Cristo. Cristo vino para morir por el pecado. Imagínense nada más. Si lo que hizo Judas no tiene consecuencia grave de un pecado mortal, traicionar al Señor, a nuestro Dios, y aparte quitarse la vida, es un doble crimen que comete. Los dos pecados graves, por mencionar así dos, van en contra de Dios. ¿Será esa la autoridad que Cristo le dio a la iglesia para que para salvar a todo el mundo? Entonces la venida de Cristo no tuvo ningún sentido. A final de cuentas, pues nadie se condena.
Y yo creo que esto es vamos a pasar esto un poco en este video para pasar de lleno a este tema y que Dios nos dirija este video para poder poder proyectar lo que voy a querer decir. Y vamos a comenzar diciendo que esta noticia es algo que sorprende a muchos, en cierto modo, porque sabemos que, o mejor dicho, muchos ya hasta nos hemos medio acostumbrado a este tipo de noticias, pero no deja de sorprendernos una más cada vez. Es una pena, es una tristeza, como católico que soy y como católicos que somos, deberíamos de preocuparnos por este tipo de noticias. Y vamos a comenzar. Voy a leer algunos artículos que tengo para a ver si podemos entender un poco la gravedad de este asunto. Voy a leer un poco de algún artículo que tengo aquí. Por ejemplo, dice Diario Vaticano: sarcástico el beso de Judas fue un signo de... Esto fue publicado el 29 de marzo, o sea, apenas hace unos cuantos días. Y dice: Observatorio Romano puso en duda la condena de Judas en el artículo titulado Nuestro hermano Judas, del padre Simone Calefi. Contradictoriamente a lo que dice el Evangelio, Calefi afirma que el beso de Judas a Cristo en el Getsemaní fue un signo de amistad, sin ningún significado siniestro. El Evangelio dice que Judas besó a Jesús para que los enviados a detenerle le identificaran. Evidentemente, Calefi cuestiona su propia interpretación cuando dice: es difícil meterse en la mente de alguien por no hablar de entender los motivos y el comportamiento de los demás, cuando a veces ni siquiera podemos entendernos a nosotros mismos. Y esto responde sobre Judas. ¿Qué pudo haber pasado por su mente al final? ¿Qué pensamiento final? ¿Qué grito? Para Calefi es cierto que para Calefi es cierto que Jesús, que es misericordia infinita, dio su vida por todos, incluso por el más desgraciado, desesperado y culpable de sus amigos, un hecho que nadie discute. El romanticismo de Judas ha sido propagado varias veces por Francisco, quien finge no saber dónde fue a parar Judas. Ateniéndonos a los hechos, Cristo llama a Judas el hijo de perdición, que está perdido en Juan 17.
y para quien sería mejor no haber nacido. Marcos 14. Dado que el Vaticano está actualmente lleno de traidores, es comprensible que estén interesados en rehabilitar a Judas. Bueno, yo creo que ahorita vamos a pasar a un artículo más, pero nos damos cuenta de es terrible ese tipo de comentarios. Y como decía al principio, bueno, uno puede decir, bueno, pues un despistado por ahí, ¿no? Que dice esto. Sí, podríamos tomarlo de esa forma, pero ¿qué pasa cuando eso lo creemos? Si pasamos a creer ese tipo de noticias, ese tipo de mentiras, el Satanás lo que quiere, su objetivo es terminar con la iglesia y que este tipo de ideologías entren en ella, para que así el católico prácticamente perdamos la brújula del verdadero catolicismo, del verdadero cristianismo que Cristo nos dejó, y que caigamos en un pueblo liberalista, donde cada quien hace y piensa lo que quiere. Después haré un video también sobre eso, el liberalismo, muy interesante. Y porque es algo muy grave, hermanos. Es decir, que todos podemos hacer lo que nos pegue la gana. No tenemos que seguir normas. Tú eliges qué quieres. Tú eliges cómo te salvas. Pero nadie se condena, eso sí. No nos engañemos más y abramos los ojos. Porque esto es grave, señores. Y ahorita yo voy a leer otro artículo más basado en lo que dicen los padres de la iglesia y algunos doctores de la iglesia. Eso es lo que a mí en lo personal me ha traído, como se titula mi canal, regresando a la tradición. El día que yo empecé a investigar la tradición de la iglesia, no de hace 50 años para acá, no, la iglesia no tiene 50 años, de 2000 años. Si solamente nos basamos del Nuevo Testamento, porque en realidad la iglesia católica ha sido desde siempre. Dio un giro basado del judaísmo al cristianismo, pero esa venía siendo la doctrina desde que Abraham, desde el Génesis vemos eso. Pero llegó la plenitud de los tiempos y Cristo, al hacerse Dios, al hacerse hombre, define cuál va a ser nuestro reglamento como doctrina ahora. Y tenemos la definición de lo que la iglesia debe creer y lo que la iglesia nos debe enseñar. Entonces, quiero leerles un artículo que me parece muy interesante basado en este tema que tenemos. Esto se titula El testimonio de los padres y doctores de la iglesia sobre Judas Iscariote. Déjenme ver, es un poquito complicado aquí, pero voy a tratar de leerlo. Y dice así, miren.
el testimonio de los padres de la iglesia sobre Judas Iscariote. Esto es por San Cirilo de Jerusalén, y esto dice: Judas era el traidor, y vino contra él Jesús, y se puso de pie, hablando palabras de paz, pero planeando la guerra sobre él. Pues el salmista dice: mis amigos y mis compañeros se acercaron contra mí y se pusieron de pie. Y de nuevo sus palabras eran más suaves que el aceite, aunque fueran lanza. Salve, maestro. Sin embargo, estaba entregando a su maestro hasta la muerte. No se avergonzó de su advertencia cuando él dijo: Judas, ¿traicionas al Hijo del Hombre con un beso? Porque lo que él dijo fue precisamente esto: recuerda tu propio nombre. Judas significa confesión. Tú has pecado, y en este pacto tú has recibido el dinero. Confiésalo rápidamente. Judas, habiendo entrado en la tentación del amor al dinero, no dado a través de él, sino que se sintió abrumado y fue entregado tanto en cuerpo como en espíritu. Las 30 piezas de plata dan testimonio. Getsemaní da testimonio del lugar donde ocurrió esta traición. Lecturas y catequéticas de San Cirilo de Jerusalén. Esto es lo que nos dijo San Cirilo de Jerusalén, lo que pensaba de Judas. Después nos dice San Efrén, y esto dice, San Efrén el Sirio: Judas fue el tesoro de su veneno, Satanás. Y aunque la forma de Satanás está oculta, en Judas es totalmente visible. Sí, la historia de Satanás es larga. Esta es resumida en el Iscariote. Después nos sigue diciendo San Efrén. Dice: oh, de cuántas grandezas, de cuánta felicidad nos privamos cuando nos falta caridad. Judas la desdeñó y se retiró de la compañía de los apóstoles, abandonando a la luz verdadera, su maestro, y odiando a sus hermanos. Paso a paso se adentró en las tinieblas. Es debido a esto que Pedro, el principal de los apóstoles, dice: el puesto que Judas desertó para irse a su propio lugar, Hechos 1:25, y asimismo Juan el divino, pero quien aborrece a su hermano está en las tinieblas, camina en las tinieblas, no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Primera de Juan 2:11, y podemos verlo en Mateo 11:29. Eso nos dice San Efrén. Después nos dice San Clemente de Alejandría:
El aceite es el Señor mismo, de quien proviene la misericordia que nos alcanza, pero el aceite perfumado, que es aceite adulterado, es el traidor Judas, porque en el Señor fue ungido en los pies, siendo liberado de su estadía en el mundo. El Señor mismo nos enseña que el engañoso Judas es el que mete la mano conmigo en el plato. Ese mismo me traicionará. Ves a los traidores, y este mismo Judas traicionó al Maestro con un beso, porque era un hipócrita, dando un beso traicionero, en imitación de otro hipócrita de antaño, y aprende a que el pueblo, respecto a quien se dijo, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. No es improbable, por lo tanto, que con el aceite se refiera al discípulo a quien se le mostró misericordia, y con el aceite contaminado y envenenado al traidor Judas, el instructor, haya traicionado al Señor. Nos dice San Jerónimo: Judas me traicionó, Jesús. Los judíos me persiguieron y crucificaron. Reflexionemos sobre el traidor Judas y su malicia traicionera contra el Señor. Se acerca al Señor deliberadamente para traicionarlo y lo llama rabino, maestro. Aquí tenemos un ejemplo perfecto de la boca maliciosa de un pecador, los labios de un hombre traidor. En mi compasión, Jesús, quiero salvarlo y respondo a su beso de saludo. Tan grande es mi deseo de superar su malicia, pero persiste en su traición y me traiciona. Judas viene a traicionar. El diablo estaba a su diestra. Judas está maldito. En particular, esta es la historia de Judas. Homilía 55 del Salmo 108 y 109 de San Jerónimo. Después nos dice San Agustín, esto dice de Judas: si a ninguno de los hombres es lícito matar a otro y de quitarle su propia autoridad, aunque verdaderamente sea culpado, porque ni la ley divina ni la humana nos da la facultad para quitarle la vida. Sin duda, el que se mata a sí mismo también es homicida, porque si justamente abominamos de la acción de Judas, y la misma verdad condena su deliberación, pues aún al ahorcarse, al ahorcarse, ha cometido un crimen igual que lo hizo con su traición, ya que desesperado ya de la divina misericordia y poniendo su pecado, no dio lugar a arrepentirse y hacer un
una saludable penitencia. Porque Judas, cuando se dio muerte, la dio a un hombre malvado, y con todo acabó esta vida no solo culpado de la muerte del Redentor, sino de la suya propia. Pues aunque se mató por un pecado suyo, en su muerte hizo otro pecado. San Juan Crisóstomo, esto dice: en Judas no había esperanza de enmienda. Cristo lavó los pies al traidor, sacrílego y ladrón, y esto al tiempo mismo de la traición. Y cuando no había esperanza alguna de enmienda, lo hizo partícipe de su mesa. Esto nos dice San Juan Crisóstomo, y esto lo saca del Evangelio de San Juan, lo cual estos padres nos citaban las Escrituras para poder saber que que Judas verdaderamente no fue a un lugar como muchos dicen hoy en día. San Juan Crisóstomo sigue diciendo: por su ofrenda y traición, Judas perdió su puesto y dignidad, mas no solamente se dejaba sentir algunas veces así su presencia, sino que algunas veces era visto en su forma, examinado con cuidado. Y con los hechos observamos que el Salvador, después de la resurrección, fue visto 11 veces por los apóstoles y luego fue elevado a su Padre. ¿Y esto por qué? Porque tenía 11 discípulos. Una vez que Judas había sido expulsado del colegio apostólico y a causa de su nefanda traición había perdido su puesto y dignidad. Por esto pues se aparece 11 veces a sus discípulos y no a todos a la vez, sino de varios modos, unas veces a otros y unas veces a estos y otras a otros, como cuando se apareció a los discípulos, pero cuando estaba ausente Tomás. Y luego estando ya presente, esto nos dice San Juan Crisóstomo. Después ahora nos dice Santo Tomás de Aquino: salvar a Judas sería contrario a la preconsignación y disposición de Dios. Es por esta que Él preparó para la pena eterna. No está entonces en el orden de la justicia. En sí, lo que imposibilita, esto es muy importante lo que dice aquí Santo Tomás de Aquino, lo que imposibilita la salvación de Judas, ¿sí? Está diciendo que no es posible. Lo que imposibilita la salvación de Judas, sino en el orden de la precognición y disposición eterna. Tal como el uso de la gracia está relacionada al efecto final de la predestinación, el abuso de la misma está relacionado con la conciencia de la reprobación. Ahora, en el caso de Judas, el abuso de la gracia fue lanzada de su reprobación, ya que se convirtió en réprobo porque no murió en estado de gracia. Asimismo, el hecho de que murió
fuera murió fuera de la misericordia divina, no se debió a que Dios no estuviera dispuesto a otorgarla, sino porque aquel se rehusó a aceptarla, tal como lo indican Dionisio y Santo Tomás. Sostiene como verdadera esta parte de la objeción. Judas no se perdió porque la Escritura había anunciado que se perdería, sino que la Escritura lo anunció porque Judas se había de perder y porque el Espíritu Santo que hablaba por boca de David veía el enorme delito de esta apostasía. Comentario sobre el Evangelio de San Juan, capítulo 17, de Santo Tomás de Aquino. Y bueno, entonces me parece muy interesante déjenme ver aquí si puedo volver aquí. De cómo nos dicen los padres de la iglesia que no se pudo salvar Judas. Entonces ahora vamos a citar un pasaje. Aquí lo que nos citan ellos mismos, el Evangelio de San Juan en el capítulo 17, del versículo 12 en adelante. Esto nos dice el Señor: cuando estaba con ellos, yo los cuidaba en tu nombre, pues tú me los habías encomendado, y ninguno de ellos se perdió, excepto el que llevaba en sí la perdición. Muchos a lo mejor podrán decir, porque yo sé que algunos hasta pueden defender que, porque lo dice la jerarquía, que pues que Judas no se condenó, pues podemos hasta llegar a creer eso también nosotros, ¿verdad? Porque muchos nos dicen que tenemos que obedecer ante todo, ¿verdad? Ahí es donde está el problema a veces. No podemos creer cualquier cosa, no. Y aunque aquí no mencione a Judas, los mismos santos de la iglesia, los mismos lo que les acabo de citar, ellos están diciendo que este pasaje se refiere a Judas, el traidor. Por eso mencionan el capítulo 17 de San Juan, excepto, lo dice los padres de la iglesia, para saber que está hablando de Judas. Entonces, casi para ir terminando, como estos temas, hay muchos muchas cosas que están ocurriendo dentro de la iglesia. Mucho lobo anunciado por el mismo San Pablo. Muchos falsos pastores anunciados por el mismo Jesús. Y lo vemos por todo el Nuevo Testamento. El demonio se ha vuelto descarado. Habla a través del ser humano que se presta para utilizarlo.
Voy a ver si encuentro este pasaje, solamente de paso, para poder ver. Es muy interesante cómo nos prestamos para este tipo de ser zarandeados. Aquí en la segunda carta de San Pablo a los Corintios, simplemente voy a leer unos 2 versículos. En realidad son falsos apóstoles, engañadores disfrazados de apóstoles de Cristo. Y no hay que maravillarse, pues si Satanás se disfraza de ángel de luz, no es mucho que sus servidores se disfracen también de servidores del bien. Pero su final será el que merecen sus obras. San Pablo nos está diciendo claramente que hay falsos apóstoles disfrazados de apóstoles de Cristo. Y no hay que maravillarse, pues si Satanás se disfraza de ángel de luz, no es mucho que sus servidores se disfracen también de servidores del bien. Ese es el disfraz, señores. Ese es el disfraz que utiliza Satanás. Pero, desgraciadamente, se puede disfrazar a través de nosotros. Yo puedo prestarle mi boca, yo puedo prestarle mi cuerpo para que Él se manifieste. Es el padre de toda mentira. Recordemos eso. Entonces, cuando el Señor nos advierte esto por el mismo Espíritu de Él, Espíritu Santo, pero estamos en un momento en la historia de la iglesia donde creemos todo lo que nos dice el clero. Es que ellos no se pueden equivocar. Hermanos, son hombres. Les presenté el video que les hice ayer, donde pongo allí un pedacito de lo que dice Monseñor Isidro, de que verdaderamente Cristo llama al apóstol Pedro. ¿Pero qué dice? Pero si el apóstol no obedece, ¿qué es lo que dice ahí? Hace lo mismo que hace Judas. Traiciona al Señor. Y si nosotros vamos siguiendo a estos pastores, nos convertimos en unos traidores igual que ellos. Y no dejaré de mencionar lo que dijo la Virgen en la Salet y en Fátima. Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo, y muchos del clero se van a condenar y con ellos se llevarán a muchas almas. O sea, tiene mucho que ver a quienes escuchamos cuando no sabemos discernir qué es lo que está ocurriendo, qué doctrina me están enseñando. San Pablo nos lo dice claramente, señores, en Gálatas. Aunque nosotros mismos, dice el apóstol, o un ángel del cielo, ¿sí? Ese ángel del cielo puede disfrazarse como Satanás, como ángel de luz, ahí lo que acabamos de leer. Lean ahí Gálatas, el capítulo 1, leanlo. Aunque un ángel del cielo, o aunque nosotros mismos viniésemos con un evangelio, dice, diferente del que recibieron, del que abrazaron. Anatema, maldito sea. No se puede cambiar la doctrina, señores.
O estamos dentro o estamos fuera. O verdaderamente tratamos de entregarle nuestra vida al Señor cuando Él nos invita a cargar nuestra cruz. ¿Qué es lo que nos dice? Aquel que quiera ser discípulo mío, que cargue su cruz y me siga. O queremos ser esos Judas traidores que nos hemos vendido, que nos han comprado. Y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Es momento de despertar, estudiar, examinar, informarte bien, para poder encontrar el problema de todo esto. Mis videos más o menos los haré en este tiempo de 40-45 minutos. No quiero extenderme demasiado. Y como les digo, tenía pensado hacer otro video, pero me llamó la atención esto de Judas. Por ejemplo, en el Vaticano, en la oficina del mismo Santo Padre, Papa Francisco, tiene una foto grande ahí detrás de su escritorio donde está Jesús levantando a Judas. Como les leí, cuando le preguntaron pues si Judas se había condenado o qué, él no sabe. Estos santos de la iglesia no titubearon en decir lo que tenían que decir. No los condenamos nosotros. Cada quien se condena por lo que dice o hace. Sí. Los actos. Y los actos de Judas no son para aplaudirle. No son modelo de nada, más que de una obra satánica. Y Jesús lo dice claramente, ¿no? Satanás entró en él. Entró en él. Ni siquiera, como San Pedro nos presenta en su carta, cuando dice que Satanás, hay que tener cuidado con él porque anda como león rugiente buscando a quien devorar. Alrededor, no está dentro de ti, sino te anda rondando a ver si te hace caer. Pero aquí Jesús esto lo presenta mucho más allá. Cuando le da el pan, dice, Satanás entró en él. O sea, Judas verdaderamente estaba endemoniado. Por eso es que no se pudo arrepentir. Porque Satanás lo cegó completamente, pero por su envidia, la soberbia, todo lo llevó a cometer lo que hizo. Entonces cuando escuchamos a gente importante en el Vaticano, que este Judas ahora hasta es nuestro hermano, y lo quieren sacar del infierno donde no se puede, de donde no se sale. Ahí está el rico y Lázaro. Abraham le dice claramente, ustedes, los que están allá, no pueden pasar hacia acá, y los que estamos acá no podemos pasar hacia allá. Eso es ir en contra de Cristo. Y creerle a esta gente, verdaderamente, ¿será que debo creerle a esta gente cuando me predica este tipo de evangelio, este tipo de cosas? No, señores. Así no es esto.
Así es que por hoy es todo. Y estaré subiendo varios videos cada vez que pueda. Unos 2, 3 por semana, o si puedo todos los días puedo hacer uno y todo eso. Porque esto lleva un poco de tiempo para prepararse uno. Yo tengo que hacer un poquito de tiempo durante el día, tengo que estudiar un poco y no voy a venir a parar aquí detrás de la cámara solamente, no. Estudio un poco, tratando de recopilar, recordar y todo eso. No es muy fácil. Y el tiempo aquí en la cámara se va muy rápido. Ya tenemos 45, 46 minutos. Y verdaderamente siento que no hice nada. Pero así, hasta el próximo video. Y que Dios los bendiga. Y la Virgencita de Guadalupe nos cubra con su manto y nos abra el entendimiento para reconocer a su Hijo Jesús. Hasta el nuevo video, Señor. Dios los bendiga. Hasta luego.